El bullying. El bullying es cuando un grupo de personas atacan verbal o físicamente a otra persona más débil o vulnerable que ellos. Nunca acosar a la víctima si no tiene apoyo a otros compañeros. ¿Dónde? El bullying pasa normalmente en los centros escolares, pero luego ya sale al exterior y pasa en la calle. ¿Cuándo? Suele comenzar cuando los agresores ven que alguien se siente vulnerable o diferente. Le acosan y no es que va parando, sino que cada vez va a peor. Tolerancia cero. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando toleras algo, cuando lo aceptas, cuando lo apoyas, cuando estás de acuerdo. ¿Qué es la tolerancia cero? La tolerancia cero es lo contrario que la tolerancia. No lo respetas, no lo apruebas, no lo respetas. La tolerancia cero en casos de maltrato es cuando ves que alguien está haciendo bullying a una persona vulnerable y dices, no, para, eso está mal. ¿Qué pasa cuando tienes miedo de decírselo al acosador? Que puede ser un error anónimo. ¿Cómo? Puedes mandar una carta a un adulto responsable y de confianza. Carta anónima. Carta anónima. Sexting. El sexting es cuando una persona se hace un vídeo o una foto íntima y la envía. Entonces, esa persona pierde el control de la foto o vídeo que le puede llegar a cualquier persona e incluso puede llegar a estar en una web o red social. Como por ejemplo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Y no lo hagáis. Grooming es cuando una persona adulta se pasa por un adolescente para pedirle o buscar una foto íntima y privada. Pues que si un día tienes una cita o te ha pedido salir, pues si tú no lo conoces o es de internet, pues lo que tienes que hacer es o pedir a un adulto que te acompañe o un familiar que te acompañe y que tengas confianza en él. Ahora te explicaré unas recomendacions d'internet. No hay por ahí acceder a datos personales en internet. Per exemple, el teu nom, on vius, on pots estar, l'edat, el teu telèfon de mòbil. Hem de tindre confiança amb els adults. No dir la informació, lo que farem i a on irem i per què. A les videotrucades que fem li tenim que preguntar a la persona si pot moure la mà i si no és una gravació. Tindré un horari limitat amb els aparells electrònics per no viciar-se i tindre addicció.